Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Saben ustedes que para mí y para algunos de los que están aquí hoy, este es el 25 aniversario. En el año 1989, el primer sábado del año, yo fui introducido como el pastor de la iglesia del West, cuando nos reuníamos en la iglesia La Esperanza, una iglesia que estaba destartalada, sucia, mugra. Así fue como le pusimos la mugra, porque estaba... Bueno, allí estuvimos un mes nada más, un mes y medio, porque al segundo mes ya estábamos en la calle 6, en el 210 de la calle 6. Así que hoy, vamos a decir así decirlo, se cumple 25 años de yo haber comenzado ministerio en la iglesia del West y en Texas, porque veníamos de New Jersey en ese tiempo. Así que le doy gracias a Dios por eso, de que me ha mantenido con vida, con salud, a mi esposa, aunque ella ha tenido algunos problemas. Han sido serios, bastantes, pero de todas la ha librado el Señor. La semana pasada y antepasada tuvo otras operaciones, incluyendo un cáncer de la piel, pero ahí está. Yo le digo a ella que ella me va a enterrar a mí, que va a durar por lo menos hasta los 95. Si ella no se ha todavía descansado es porque el Señor es bueno. Y el Señor ha sido maravilloso. Yo llegué a Texas, no había cumplido 50 años. Estamos jóvenes todavía en esa época. Y la mayoría de los que son todavía un remanente de la iglesia del West ya son gente dura. Eran jovencitos, éramos jovencitos en esa época. El viejo Olivares que está ahí no se llamaba Matusalén en ese tiempo. Estaba el hermano Olivares, parte de su familia, su esposa. Fueron momentos lindos, hermano Olivares. Y del hermano Olivares tengo una experiencia que no la puedo repetir aquí, pero fue una experiencia que aprendí a conocer los mexicanos. Pues yo venía con lenguaje de cubanos y dominicanos y puertorriqueños allá del este, y cuando llegué aquí fue un fracaso eso. Tuve que reaprender el español entonces. Así que no podía decir más, ay bendito, como decíamos allá en New Jersey. Tenía que decir ahora, híjole. Y otras cositas más que tuve que desaprender. Recuerdo que la primera que tuvimos fue, le pedimos a la secretaria el libro de la secretaría para ver la historia de la iglesia, conocer la iglesia. Y cuando llegamos ahí, estábamos tarde, mi esposo y yo en la casa, leyendo la historia de la iglesia. Y mi esposa dice, mire lo que dice aquí, dice, los hermanos dejaron los muebles en el parqueo de la iglesia. Y yo digo, oye, pero ¿cómo es posible eso? Que dejaron los muebles. Ya veníamos tremendamente confundidos, porque una de la esposa del hijo del hermano Olivares había dado a luz y me dijeron, pastor, se acaba de aliviar. Patricia él se llamaba, ¿no? Pat. Se acaba de aliviar. Y yo dije, bueno, ¿estará enferma? Y se alivió de la enfermedad. Así que fuimos para allá a ver a la hermana Olivares. Y cuando llegamos allá salió ella de lo más bien. Y, oye, hermana, dice, usted se ha recuperado bien. Dice, me dijeron que usted se alivió de una enfermedad, un problema que tenía. No, ella parece que cogió la onda, ¿no? Y fue para arriba y trajo una muñeca que tiene que tener ahora 25 años. Con el pelo, el cabello negro por una pelucota así enorme. Ese fue el alivio. Así que esa fue mi introducción a Texas con los hermanos salvadoreños y mexicanos. Pero hace 25 años. Y 22 años que esta iglesia fue inaugurada. Noviembre, principios de diciembre de 1991. Así que esta iglesia ya tiene 22 años y va para 23.
Yo he pasado días preocupados en cómo sintonizar con ustedes el comienzo del año. ¿Qué decirles? Que pueda ser una ayuda para ustedes, cuando ustedes salgan de aquí hoy, ustedes pueden decir, aprendimos algo, vamos a llevarnos algo para que nos ayude en este 2014. Una cosa sí sé es que de hace 25 años atrás, ahora las cosas han cambiado bastante, mucho. Y no estoy hablando solamente del mundo que nos rodea, estamos hablando de la iglesia. Precisamente hoy mismo, y hace como un mes atrás, estaba yo sintonizando el canal ese de los Tres Ángeles y estaban pasando una entrevista que hubo con un panel, incluyendo al presidente de la Asociación General, a sus allegados más cercanos y otras personas más, laicos y otros hombres de la iglesia y mujeres también. Y hoy, especialmente en esta mañana, se tenía ese mismo tipo de discusión sobre la iglesia. ¿Cómo ha cambiado la iglesia y qué se puede hacer con la música? ¿Qué se puede hacer con otras líneas más de la iglesia? Y yo tengo que reconocer que la iglesia está pasando por aguas calientes. Está difícil el asunto. Me recuerdo que yo estaba de pastor en la iglesia hace 2 años atrás, en la iglesia de Cleveland. Había un conflicto allí tremendo, así que me mandaron a mí allí, como ya los leones viejos tienen el pellejo duro, pues me mandaron allí para que los leones que me mordieran no me hicieran daño. Y en esos días era la elección nueva de los administradores de aquí, de la conferencia de Texas. Y estaba el pastor Cray, que era el administrador hispano en ese momento. Y yo en esa reunión le dije, Pastor Cray, porque estábamos ahí en un problema tremendo. Y entonces, Pastor Cray, dice, nos dijeron, fue un chiste que le hice a él, nos dijeron que usted es el próximo presidente de la Asociación de Texas, de la conferencia. Y él dijo, se quedó así y dijo, hay que estar loco, dijo él. Y al mes él era el presidente de la conferencia. Yo no sabía nada, así que no vayan a pensar que yo tenía ahí una información oculta. Yo no sabía nada. Y al mes él era el presidente. Y cuando lo vi, que lo fui a felicitar, pastor, hay que estar loco, dice. Pastor, hay que estar re loco, dice, para estar metido de administrador de 30,000 personas, más de 35,000 miembros de iglesia en Texas. Así que la iglesia, el diablo está atacando duro y no nos debe asombrar porque la Biblia dice que él se fue a hacer guerra. No dice allí la Biblia que él se fue a llevar a la gente de vacaciones. Se fue a hacer guerra contra la iglesia. Por eso este versículo de 1 de Pedro 1:7 nos habla de la actitud, de la condición nuestra para poder esperar a Jesús venir en gloria. 1 de Pedro 1:7. Y mire cómo está aquí. Claro, así que que yo estoy siendo probado, que las cosas han estado difíciles en el año 2013. No, aquí no lo está diciendo. Que sometida a prueba vuestra fe. O sea, quiere decir aquí que no hay nadie de los que están aquí presentes o ausentes que no va a llegar al fin cuando venga Jesús, de que no haya sido sometida a una prueba rigurosa. ¿Una prueba qué? Rigurosa de nuestra fe. Yo recuerdo, esto me vino a la mente en este momento, que yo tenía, hace muchos años atrás, yo tenía como unos 14 años. Y ya a los 14 años yo estaba en high school.
Pero que como yo era tan inteligente como este niño que hizo aquí la hermana la historia hoy, yo era tan inteligente, tan sabio, nunca fui a la clase. Yo salía de mi casa, en mi carro, y yo tenía carro, aunque no tenía licencia, yo manejaba. Mi padre era del gobierno, así que yo estaba autorizado para andar sin licencia. Yo salía todos los días a las 7:30 de la mañana, 8, para el high school, el instituto, como decíamos allá, ¿no? Y yo no iba, yo simplemente llegaba allí, pero de ahí yo me iba a janguear. Esa palabra la conocen los jóvenes modernos, ¿no? A janguear con los amigos y las amigas. ¿Está claro eso? El problema es que el que la hace la paga. Cuando llegó el fin del año, yo no había aprobado ni una asignatura. Así que tuve que con ese buen reporte ir a mi papá y decirle: papá, me la ponché. ¿Qué pasó? Si aquí tú no tienes que trabajar, tú tienes de todo. Y así que ponché el año y fue porque no fui allí. Entonces mi papá me dijo: está bien, no hay problema. Dice: está bien, ya sé lo que voy a hacer contigo. Dice Pedro aquí, para que sometida a prueba. Entonces mi papá cogió y me sacó un turno con un administrador de una escuela militar y me llevaron a aquel desierto. Y allí la primera vez que pude salir de allí fueron a los 3 meses. Pasé hambre como un ratón en una ferretería. ¿Ustedes han oído decir esa expresión? Los ratones están bien en el restaurante, pero en una ferretería no tienen comida. Así que allí me dieron simplemente por todos lados. A los 3 meses yo estaba ya arrepentido. Fui probado. 3 años y medio allí, que aquello era un infierno, aquello era un desastre, una cárcel. Y mi padre allá en la casa, pues, gozando la vida de mi infortunio y de mi situación. Pero ahora en la vida cristiana pasa lo mismo. Usted puede perder su tiempo. Y usted está aquí ahora en high school, usted se va a graduar, o en college para graduarse. Si usted pierde el tiempo, va a llegar un momento en que usted va a ser probado porque usted perdió el tiempo. ¿Cuántas veces en el año 2013 nos quedamos en la casa cuando podíamos estar en la iglesia? ¿Cuántas veces en el año 2013 le fallamos a Dios en sus mandamientos? ¿Cuántas veces le dejamos de estudiar la Biblia? ¿Cuántas veces dejamos de orar por cosas que realmente no valían la pena? ¿Cuántas relaciones establecimos que no debíamos haberla hecho porque la Biblia dice: no te unas en yugo con los infieles? Así que nosotros podemos aprender muchas cosas si hacemos una revisión del año 2013. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó? ¿Fui sometido a prueba? ¿Pasé la prueba? ¿Pasé la prueba? Estoy preparado ahora por una prueba más grande porque por lo regular, según dicen los escritos proféticos, que la prueba que tú no pases se repite. La prueba que tú no pases se repite. Así que no es que la dejas engavetada y la dejas, bueno, porque no se va a repetir. Y entonces ahí estás en tremendo problema, o estamos en tremendo problema. Yo quiero hablarles en esta mañana de algunas cosas, pero quiero hacer énfasis en el servicio. Y hoy se dijo algo más o menos por aquí en la escuela sabática. El servicio a Dios. Recuerdo que mi antiguo pastor ya murió de 95 años, algo de eso, hace como 6 o 7 meses atrás. Él siempre decía: el cielo comienza aquí, decía él. Me acuerdo, estamos hablando de hace 50 años atrás. El cielo comienza aquí. Y así dice. La sierva de Dios dice que ya no habrá más maldición, allí cuando lleguemos ahí de Apocalipsis 22:3. Y algunos saben el significado de este versículo,
Porque es como los cantantes cuando se paran aquí es porque han practicado y han afinado los instrumentos y han hecho una prueba tremenda. Bueno, pues el Señor del cielo está haciendo lo mismo con nosotros, viendo qué servicio le prestamos, viendo cuál es la eficacia de los talentos que nos ha dejado, viendo cómo usamos el tiempo, el dinero, la sabiduría que Dios nos ha dado. Todo eso está a prueba. ¿Cuántos nosotros podemos decir después, ay, si yo pudiera darle al almanaque para atrás? Si yo pudiera coger ese 2013 y envolverlo como un rollo y empezar otra vez. Nuevas decisiones, y mirar allí en qué fallé, corregirlo, qué palabras dije, qué pensamientos tuve, qué acciones llevé a cabo, que yo quisiera borrarlas, que no, ni siquiera se recordara eso más. Pero nada de eso se puede hacer. Ya lo que dijimos, lo que hablamos, lo que hicimos, quedó allí registrado, hecho. Sobrevendrán tentaciones, pero cuando Satanás arroja su sombra infernal ante nosotros, debemos atravesar por la fe las tinieblas hacia la luz de la vida, hacia aquel que no solo creó al hombre, sino que lo redimió por su propia sangre. Y yo creo que, tengo una cita aquí de la sierva de Dios que dice, somos propiedad estimada de Cristo. Nosotros no somos cualquier cosa. San Juan 1:12 dice que somos llamados a ser hijos e hijas de Dios. No somos cualquier cosa, no somos una cosa baladí. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros funcionamos en el servicio, en el trabajo, en todo lo que hagamos, lo que Dios nos ha puesto delante. Yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos. No es el fin del tiempo, pero estamos comenzando en el tiempo del fin. Y que realmente Cristo demanda en nosotros unidad, servicio, entrega. Y estoy aquí parafraseando, tratando de parafrasear San Juan capítulo 17, donde dice, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, tiene que llegar ese momento, y aunque nosotros no seamos conocidos, nada más en la iglesia, como yo tengo vecinos que son mis conocidos, nos decimos adiós o nos saludamos, si es que nos saludamos, si es que me saludan, o yo los saludo a ellos. Pero aquí no está hablando en esta unidad, en este servicio, de simplemente un conocido, sino que seamos uno. Decimos uña y carne, ¿no? Y otros dicen por ahí uña y mugre, dicen, ¿no? Y hay otras expresiones comunes que identifican la unidad de dos personas. Así que todos en este tipo de desarrollo de la unidad, de la independencia, necesitamos imitar esta relación de unidad que tiene Jesús con Dios. Y debemos, como dice la sierva de Dios, tener cuidado de que no nos adelantemos a Cristo en poder discernir dónde podemos excluir a una persona o excluir a la institución. Decir, no, ya la iglesia se corrompió, voy a cambiar de iglesia o voy a cambiar de grupo, sino mantenernos esa unión entre nosotros y entre la iglesia y nosotros, que no se pueda romper con nada. Porque ese es el ataque más grande que el diablo está llevando a cabo dentro y fuera de la iglesia. La desunión, la separación, la división. No hagan ningún movimiento sin consultar al comandante. En este servicio, en esta unión, no hagan ningún movimiento sin consultar a su comandante. Pidan humildemente en oración y recibiremos. Él es el camino.
Hoy comentábamos en la escuela sabática, en la clase, si los eruditos eran cristianos o no eran cristianos. La mayoría de los eruditos bíblicos no son cristianos. Ellos estudian la Biblia como cualquier otro arte, como cualquier otra profesión, y pueden traducir y pueden hacer muchas cosas porque se saben la lengua, se saben las costumbres de esos tiempos, pueden hacerlo. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, no vayamos a ser eruditos que queramos cambiar la acción, la dirección, la directiva de la iglesia, cuando Dios nos ha llamado a hacer eso. Dios nos ha llamado a tener unidad unos con otros y con Dios. Así que este problema de la unidad está realmente siendo probada por el enemigo. Ahí estamos viendo, yo diría que en los últimos 25 años estamos viendo cosas por falta de unidad en la iglesia que es indescriptible eso. No vayan a pensar ustedes que solamente la iglesia del West que ha sentido el problema de la división. Tenemos iglesias en Fort Worth también que están divididas. La iglesia de Cleveland se dividió también. O sea que el diablo está atacando en el centro, en el núcleo de la unión de la iglesia. Está atacando el servicio que nosotros podemos darle a Dios desinteresado. Estamos siendo probados en nuestra fe. Y estamos siendo hallados faltos. Por supuesto, tengo la experiencia de que cada vez que ha habido una división en la iglesia, si no es de Dios, fracasa. Y ahí se cumple, como decía, y una vez se lo dije a ustedes, mi padre decía, no te desquites, dice, no te preocupes, siéntate en el portal de tu casa y verás a ver el enemigo pasar. Y así es. En la iglesia de Cleveland se fueron 50 personas. Y se fueron por otro líder. Tengo un líder parecido al de por aquí. Se fueron y montaron su propia iglesia. Y, era un fenómeno eso. Y todo el mundo estaba, ay, pero miren. Y la iglesia se quedó, los que quedaron tambaleando con problemas y todo. Pero esa unidad que Dios da ha hecho que esta iglesita que quedó tambaleándose se levante. Y la otra se está cayendo. Como le va a pasar a todos los que rompan ese sentido de unidad de la iglesia. Se han caído al extremo de los 50. La semana pasada alguien me dijo que tienen 18. De 50, 18. Así que tengamos cuidado, sirvamos a Dios con lo que Dios nos ha dado. Démosle a Dios lo que Dios reclama de nosotros, tiempo, de dinero, de servicio. Y entonces Dios se va a encargar de mantenernos fieles y firmes. Y cuando vengan las pruebas de la fe, como dice primera de Pedro 1:7, vamos a ser probados, nosotros vamos a mantenernos incólumes, nos vamos a mantener firmes y fieles. Nadie nos va a venir a querer traer una doctrina rara de división, de separación, otros mensajes diferentes que andan mucho por la camino. Hoy la iglesia está pulula de mensajes, de profetas, de hombres que se la saben para separarnos de Dios. Estoy leyéndole aquí de Mateo 11. Dice, aprended de mí, dijo el gran maestro, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Yo no sé qué animal que le pongan yugo puede decir que el yugo es fácil. No hay yugo fácil, ¿verdad? Pero sin embargo Jesús, cuando nos pone un yugo de servicio, es el yugo de la unidad. Porque muchas veces queremos ser independientes y Él nos pone el yugo para que estemos hermanados con otro, para que dependamos de otro. Para que tengamos que ir trabajando con el otro y soportar a los individuos. Ese yugo de unidad que Dios nos pone, que no seamos solos en la iglesia, no seamos una isla en la iglesia, sino que todos dependamos el uno del otro. ¿Revelaremos este espíritu en nuestros caracteres? ¿Llevaremos su yugo? ¿Sostendremos sus cargas?
las confederaciones del ejército del enemigo triunfan. Oigan bien eso, hermanos. Si tú piensas que tú tienes tiempo, que todavía te queda mucho tiempo y que puedes darte el lujo de andar tomándote algunas libertades, posponiendo para mañana tu entrega, posponiendo para mañana tu servicio. Oye, esto es lo que te voy a leer ahora. Las confederaciones del ejército del enemigo triunfan por la dilación de nosotros. Porque estamos posponiendo una entrega seria a Dios. De hacer un cometido con Dios. De decidirnos servir a Dios. De decidirnos entregar a Dios lo que pide y espera de nosotros. La confederación del enemigo triunfa porque nosotros dilatamos, porque esperamos. Porque todavía pensamos como el siervo que empezó a beber y a jugar y a andar con aquellos que no esperaban al Señor, y el Señor llegó. ¿Continuarán aún por más tiempo bajo la condenación de la ley? ¿O permanecerán en el bando de Cristo? O sea que llega un momento en que va a haber una elección. Vamos a tener que decidir seguir unidos a Cristo, servir a la iglesia, o tomar nuestro rumbo. Va a llegar nuestro momento en que no van a haber más palabras suaves para nosotros. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Y sigamos adelante. Está llegando el momento en que los hombres se van a distinguir porque sirven a Cristo, porque le siguen o no, punto. De los cobardes no se ha escrito nada. De los pusilánimes no se ha escrito nada. ¿Continuarán aún por más tiempo bajo la condenación de la ley? ¿O permanecerán en el bando de Cristo para ayudar con su influencia y experiencia personal a la raza traicionada y rebelde? ¿Llegarán a ser colaboradores con Cristo, quien intercede personalmente en su favor? Unidad, unidad y unidad. Y unidos a Cristo. Como nunca antes debe verse en nosotros que estamos progresando. Como nunca antes en la sociedad religiosa en que estamos viviendo, en la situación que estamos viviendo en este mundo hoy, tiene que distinguirse el cristiano que sigue a Cristo, que está unido a Cristo, que pertenece y está ahí con el ejército de Cristo. Tiene que llegar ese momento en que haya distinción tuya en ello. Cuando Cristo, y aquí está hablando la sierva de Dios de Gálatas 6, que Dios no puede ser engañado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Eso también segará. Me vino a la mente ahora que saliendo de aquí, en los días de la inauguración de esta iglesia, estamos hablando del año 91, salimos de aquí, mi esposo y yo, y íbamos a hacer un viaje al otro día, así que a la puesta del sol paramos una gasolinera cerquita de aquí. Así que yo parqué mi carro a la derecha de las pompas, esas de las bombas de gasolina, a la derecha, y del otro lado para otro carro. Así que yo estoy ahí echando gasolina. Entonces miré para acá, sí, para hacer cosas que uno se mueve y mira. Y la persona que estaba echando gasolina al lado era una joven de la iglesia. No está aquí. Era una joven de la iglesia. Pero estaba, yo no me explico en qué tiempo lo hizo, que salimos de aquí y llegamos allí, como 2 millas de aquí, y ya estaba pintada con aretes en las orejas puestas. Simplemente parecía una cosa rara la muchacha. Yo me quedé, cuando dice así que, porque uno algunas veces mira, pero no ve. Pero cuando dice así que otra vez, y ella se conectó con mi mirada e hizo esto. ¡Pastor! Pero gritado. ¡Pastor! ¿Por qué hizo ese grito?
Porque ella salió de aquí adventista y llegó allí a la gasolinera como una persona del mundo, pintada y arreglada. ¿Por qué se sintió tan mal? Porque había roto la conexión con el cielo. Cuando nosotros imitamos este mundo en sus cosas, estamos rompiendo esa unidad con Jesús. Esa unidad que nos lleva al servicio, a ser diferente, a llamarnos hijos e hijas de Dios. Cristo nos atrae hacia Él. Quedamos escondidos con Él en Dios y mostramos al mundo que Dios nos ama así como ama a su Hijo. A fin de que todos los creyentes estén en unidad armoniosa, cada uno trabajando en la forma correcta, cada uno ocupando su debido lugar para ayudar a levantar la cruz del Calvario. Como dijo el profeta, se ha empañado el oro. Se ha empañado el oro. El mundo ha hecho su trabajo en nuestros hogares. Y después yo voy a compartir una listita con ustedes de las cosas que tenemos que recordarlas y practicarlas en nuestros hogares, en la iglesia, en nuestra vida personal. Esta es la unidad que Dios requiere en su servicio. Cuando el pueblo de Dios se une, las barreras del egoísmo desaparecen como por arte de magia y muchas más almas se unen debido a la unidad que ellas ven que existe entre nosotros. El diablo, yo no sé si ustedes entienden la expresión, esa se comió los hígados. Cuando él ve que nosotros triunfamos en unirnos a pesar de que somos diferentes nacionalidad, de que tenemos diferentes gustos. A usted le gusta el picante, a mí no me gusta, usted come arroz, yo no como, etc. Cosas baladí, cosas que no tienen valor de ninguna clase. El diablo no le gusta eso, él quiere que haya división, separación. Dice, esa es la unidad que Dios quiere entre nosotros. Aquellos que han estado construyendo vallas territoriales de definición, de distinción, barreras de casta y de color, es mejor que echen abajo más rápido de los que han levantado o llevado a construirlas. Yo recuerdo que mi primera iglesia, cuando salí de la escuela, del colegio, fue una iglesia que estaba compuesta de una nacionalidad, no voy a decir qué nacionalidad era. Y cuando el líder de la conferencia me fue a introducir a esa iglesia, a esa congregación, ya le habían dicho quién yo era, posiblemente no me conocían, así que cuando yo llegué, le pidieron al pastor que me llevaba allí si podíamos tener una reunión en la oficina de la iglesia. Y yo dije, bueno, yo vi aquello como una señal buena de que los hermanos querían conocerme antes de que me subieran al púlpito. Y entonces, allí, delante de mí, así que no fue nada escondido, me dijeron, nosotros no queremos a este pastor. Imagínense ustedes, a mí las fuerzas me cayeron al piso y yo no lo queremos aquí, dice. A mí no me conocía, no lo queremos. Queremos a otro de esta misma nacionalidad que nosotros. Y yo diciendo, no era conmigo el problema, en el sentido de que yo era allí un empleado nada más que iban a introducir. El problema era para el jefe que estaba allí conmigo. Entonces se quedó callado un momentito y entonces dice, hermano querido, dice, ¿por qué no le damos un chancecito aquí, le damos un tiempo de prueba al pastor Hernández? 6 meses. Y a los 6 meses, pues, si ustedes no lo quieren, me llaman y lo votamos, lo quitamos. Porque así es la iglesia adventista. La iglesia adventista, el pastor no es el que escoge la conferencia, el que escoge la iglesia. Así que aquí a mí me pueden, como pastor, a Pastor Quintana, lo llaman por teléfono y le dicen, Pastor Quintana, recoja los papeles, que ya usted no es más pastor de la iglesia del West. Y él sale caminando, andando, ¿ok? O se va en el carro, como él quiera. Así es como funciona la iglesia. Así que por 6 meses, yo les estuve recordando a los hermanos todos los sábados, que me quedaban nada más que 4 meses, que me quedaban 3, que me quedaban 2. Hasta un día que me dijeron, pastor, no nos diga más eso, por favor.
Usted se queda con nosotros aquí. Por cierto que después, cuando el presidente de la conferencia me anunció que me iban a cambiar por otro territorio, más rápido de lo que comúnmente se hace, los hermanos protestaron y querían ir entonces a la conferencia con una... No, tranquilo, si yo no soy empleado de usted, yo soy empleado de la asociación, tranquilo, ellos me van a mover por otro lugar. Se había consolidado la unidad entre ellos y yo, porque todos nosotros ahora no importaba la nacionalidad, como dice aquí, que dejemos a un lado eso, sino que miremos ahora la proyección de unidad de la iglesia, ¿dónde va? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿En qué estamos trabajando? Estamos ganando almas para llenar estas bancas vacías. Estamos dando todos nuestros recursos para que la iglesia prospere y crezca. Unidad de propósito. Y esta es la unidad que Dios requiere en su servicio. Aquellos que han estado construyendo estas vallas de división, mejor que las tiren al piso, porque les va a salir mal con Dios. No con nosotros, es Dios. Esta es su iglesia, no es la nuestra. Aquellos cuyo corazón mora a Cristo, reconocen el corazón de sus hermanos, en los que también habita Cristo. Y Cristo nunca pelea contra Cristo. Cristo no divide la iglesia. Cristo no hace ver unidades de raza, de dinero, yo diría de títulos. Cristo no hace eso. Cristo nunca ejerce una posición negativa contra Cristo. Los cristianos deben hacer una tarea de unidad en el espíritu. Y la iglesia debe ser purificada, refinada, ennoblecida. Sus miembros deben expulsar de sus corazones todos los ídolos. Y estoy incluyendo ídolos humanos también. Podemos hacer eso nosotros. No construirnos un ídolo de metal, de madera. Podemos poner un individuo aquí y hacerle un ídolo. Yo recuerdo, yo pasé 7 años de pastor en esta iglesia. 7 años, que no es común para la mayoría de los pastores estar 7 años en la iglesia. Y al cabo de los 7 años se acercó yo fui el que tuve que ver junto con muchos de los que están aquí todavía para construir este edificio. Aquí gastamos tiempo, dinero y salieron callos aquí construyendo este edificio. A los 7 años, cuando todos estaban en su mejor apogeo, estaba la iglesia llena, 250 personas en esta iglesia. Pero gente firme, no gente volando por ahí, aquí. El director de la asociación me dijo, se le acabó el tiempo en la iglesia del West. Mire, cuando se lo dije a la junta, los hermanos dicen, no. Nosotros vamos a ir usted se ve que aquí, si usted construye. No, hermano. No sé, porque Dios tiene algún plan para mí y para ustedes de que yo me vaya. Y efectivamente, ahora miro para atrás y veo que el mismo Dios que suple para construir y para dirigir, para ayudar, para unir, el mismo Dios que hace falta en otro lugar de igual. Y que está allí. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. En irnos detrás de líderes, irnos detrás de un ídolo, y hacer una destrucción de la unidad que Dios persigue que hay en su iglesia. Cristo no lo hace. Cristo nunca ejerce una influencia negativa. Bajo el control del Espíritu y utilizadas para educarse, Dios, y entregarse y disciplinarse a sí mismos, entonces podrán presentarse a Dios como una organización poderosa para trabajar para la conversión de los pecadores. O sea que en la división hay pérdida. Pérdidas de caracteres, pérdidas de influencia, pérdidas de unión, pérdidas de testificación. Simplemente se pierde la identidad de la iglesia. Por eso es que Cristo llama a que nosotros seamos uno como Él es uno con el Padre. Nuestra gran necesidad es la unidad. Dice aquí la señora White
en un panfleto que se llamó Union Recorder, febrero 13 de 1902. Una perfecta unidad en la obra de Dios. Estamos cerca del fin de la historia de esta tierra. Y Dios nos llama a elevar el estandarte con la inscripción: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿La fe de quién? De Jesús, no de más nadie, de Jesús. Él llama a trabajar en armonía. Los médicos con los ministros en su territorio, con los médicos, le pide a la iglesia que avance la obra de la reforma en su territorio y que permita que los obreros entrenados, experimentados, se hagan nuevos campos de labor. No debe existir la palabra que desanime a nadie. Por eso entristece el corazón de Cristo y agrada al adversario. Nosotros critiquemos a nuestros líderes. En vez de criticar al pastor, oremos por él. Oremos por él. Oremos por su familia, por sus necesidades. Oremos por los líderes de la iglesia, que no son perfectos, yo sé de paso. Empezando con el pastor y terminando con el diácono más chiquitito de aquí de la iglesia, con el hombre más inservible y la mujer más floja de aquí de la iglesia. Simplemente necesitamos orar para que esa unión exista entre nosotros. Cristo la reclama, Cristo la exige. Él nos llama a trabajar en armonía, avanzar juntos. Avanzar son las palabras de nuestro instructor. La unión hace la fuerza, la división trae debilidad y derrota. Yo tengo estos 10 puntitos ahí que quiero compartirlo con ustedes para este año 2014. Y creo que son puntos reales, no son nada que usted no los pueda alcanzar. Y le empiezo diciendo que es la lectura de la Biblia. Si usted no lee la Biblia, usted no puede ser un cristiano. Usted tiene que estudiarla. Yo no le estoy diciendo que la entienda toda y se la sepa toda. Pero el día que usted deje de estudiarla, usted no es nadie. Y cualquier viento de doctrina, de división, viene y se lo lleva a usted. No importa que usted lleve 30 años y lo hemos visto. No importa que lleve 30 años llamándose adventista del séptimo día. Si usted no es un estudiante de la Biblia, el diablo lo va a engañar. Eso no le queda la menor duda. El culto de familia. ¿Cómo estuvo el culto de familia? Y creo que esto es un punto importantísimo, porque el diablo quiere destruir nuestras familias. Quiere destruir nuestra familia el diablo. Él sabe que cuando se nos acabe la familia, se nos acabó todo. Por eso así es como yo le oraba cuando el médico dijo: su esposa no tiene oportunidad de vivir. El tipo de vida que ella lleva ahora, ella no puede existir con esa condición que tiene. Y yo dije: Señor, yo lo único que te pido es que esta mujer que me ha dado estos hijos, que ha sido el cemento de unión de esta familia, tú me la reserves si tú ves que todavía es bueno tenerla con vida. Si no, pues Señor, ponla a descansar. ¿Cuántas veces rogué yo: Señor, devuélvele la mente a mi esposa? Una mujer tan inteligente, con una memoria tremenda, ¿sabes? Como un puro vegetal. ¿Cuántas veces me dijo el Señor: no? Y verdad que era bueno que ella no supiera la situación que estaba. Se me estaba acabando el hogar. Porque los hijos están crecidos, tienen su familia, aunque sirven a Dios. En otras iglesias, en iglesias adventistas, por supuesto. Pero se me acababa el hogar. Cuando esta mujer se me fuera, se me acabó todo. Quedaba solo. Hay que hacer el culto del hogar, culto familiar. Hay que hacerlo. Eso debe ser un imperativo para nosotros. No cuando haya oportunidad, cuando todo caiga bien. Hay que hacerlo. Eso es lo que le va a dar fundamento y solidez a su hogar.
a su religión, recibir el sábado, despedir el sábado, comentar cómo fue la semana, comentar allí cuáles problemas tenemos entre nosotros, qué pasa, que estoy sufriendo. Eso es unidad en el hogar. ¿Cuántos de nuestros jóvenes están en el mundo hoy? No han visto en nuestros hogares que la esposa y el esposo están unidos en la misma dirección. Los hijos se van. Se apartan de Dios, como se apartan del hogar. La otra es gratitud y devoción. ¿Cuán agradecidos debemos estar de Dios por lo que Dios hace por nosotros? ¿Cuán agradecidos? Esta semana a mi esposita la operaron el lunes, de aquí en la cara. Tiene todavía ahí sus puntos, ahí sus stitches. Ahí. Fuimos al médico y habían allí, yo pienso que una docena de personas, todos con el parche puesto aquí en la frente, por todos lados, con cáncer. Y mi esposa estaba adentro, estaban operándola. Y entonces salió un individuo allí que había estado allí. Ya cuando llegamos, él estaba ahí con su esposa. Ya él tenía el parche puesto, ya lo habían picado la primera vez. Ahora tienen que llevar al laboratorio a ver si ya le habían sacado todo el cáncer de ahí. Y salí ahora la segunda vez y salió el hombre llorando. Un hombrón grandísimo. Un hombre de 6 pies, 200 y pico de libras, un tremendo hombrote. Y cuando la esposa lo vio, la esposa también se echó a llorar, porque sin decirle palabra, le estaba diciendo: el médico me operó la primera vez y la segunda sigo teniendo cáncer todavía. Y ahí estaba yo sentado ahí, mi esposa adentro. Ay, 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 Señor, si ahora sale mi esposa para afuera y dice: el cáncer todavía está ahí, sigue ahí, seguirá ahí. Se me acabó la vida ahora. Pasé 7, 8 operaciones, pero me quedé aquí. Me dio lástima por esa familia, por ese matrimonio. Estaban los dos allí, tristes, llorando. Pero de lado acá estaba haciendo: Señor, hasta aquí tú nos has traído. Hasta aquí tú has sido conmigo. Yo te doy gracias a Dios por devolverme mi compañera, mantener mis hijos saludables. A pesar de todo, ahí están. Gratitud a Dios por lo que ha hecho, por lo que hace todavía. Y el mismo Dios que nos llevó hasta aquí es el mismo Dios que sigue para adelante con nosotros. Mientras nos mantengamos unidos los unos con los otros, en verdad y con Dios. La otra es testificación. ¿Qué pasa? Que estamos frisados, congelados. Y no salimos a decirle al mundo lo que Jesús es capaz de hacer. Cuando mi esposita salió y la miré así, se salió sonriendo, aunque tiene un parchezón aquí, grande la cortada, me di cuenta que había salido sin cáncer. Devoción a Dios, testificación de decirle a la gente: Dios es capaz de sanar el cáncer, sanar la depresión, sanar el problema de cuanto problema haya. Dios es capaz. Saben, vi hace como 6 meses una entrevista de un ex pastor adventista ahí en Los Tres Ángeles, la televisión. Pero este hombre cayó en el homosexualismo, siendo pastor adventista. Se fue al mundo, se fue con sus compañeros de prostitución, se fueron. Y él decía ahí en esa entrevista, él ahora dejó esa vida y regresó, y dijo: el reporte que hay, el estudio que hay es que de esta situación no sale nadie. Porque ustedes han leído Romanos 1. Dice que los hombres llegan, mujeres con mujeres y hombres con mujeres, porque se han apartado de Dios. Han dejado a Dios. Han dejado la unidad con Dios.
de ser igual que Jesús y que ser igual que el Padre, porque así nos creó Dios, hombre y mujer nos creó. Bueno, pues cuando rompemos esa relación con Dios, podemos hacer cualquier cosa. Y el más hombre que hay aquí termina acostándose con otro hombre. Y la mejor mujer que hay aquí termina acostándose con otra mujer. Porque rompió esa unidad con Cristo. Dejó de testificar. Dejó de alabar a Cristo. Adquirió las características diabólicas que el diablo quiere poner en cada uno de nosotros. Pues déjeme decirle algo. Ese hombre dijo eso, pero yo tengo la noticia diferente. No hay pecado que Jesús no pueda aliviar. El único pecado que dice Jesús que no se perdona, ¿cuál es? La ofensa contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos trae ahí, acá de regreso, cuando hemos cometido una falta de unidad con Cristo haciendo cualquier barbaridad. Yo recuerdo que la iglesia de Jersey City, New Jersey, ya uno de los días ya que terminaba yo allí mi estadía en la iglesia. Creo que eso lo conté a ustedes una vez aquí. Si no, pues se lo cuento otra vez. Mi esposa y yo habíamos estado ahí en el sur y nuestros hijos siempre decían, ¿por qué los adventistas negros y blancos están separados? Y yo siempre trataba de decirles, es que ellos tienen costumbres diferentes, comen diferente. Pero esa vez nos íbamos de vacaciones. Teníamos una casa rodante de eso, un trailer. Parqueamos en Wilmington, South Carolina. Ese se llama el centro del sur de los morenos, de los negros americanos. Ahí todo es prieto allí. Así que nos paramos allí nosotros. Fuimos para la iglesia el sábado y estaban haciendo evangelismo en una carpa por medio de la ciudad. Allá nos llevaron, fuimos allá. Los únicos claritos éramos nosotros. Los demás todo era prieto todo. Negros todos. El pastor predicó ese día y mire, el llamado que hizo simplemente fue tremendo y llamó a los homosexuales y llamó a las prostitutas, a los borrachos. Y cuando yo llegué a la iglesia, de ese sí le dijo, yo voy a hacer un llamado igual hoy. Y hice llamado ese día y dije, a ver, los homosexuales que vengan para aquí. Vamos a orar por ellos porque el Señor los liberte. Y las prostitutas por acá. Y hice todo mi llamado. Y claro, no se paró nadie. Ni una sola persona. Me quedé yo aquí, así, esperando a las prostitutas, los homosexuales, las lesbianas. No se paró nadie. Nadie se paró. Yo caminé para allá atrás. Y la iglesia era 2 veces más grande que esta. Esa caminata hasta allá afuera me pareció que era como un siglo. Avergonzado estaba yo allí de que yo había hecho ese tremendo llamado y nadie contestó. Saludando a la gente así, mirando para el piso. Avergonzado. Cuando ya se va la última persona, ¡qué alivio! Vino un anciano para decir, pastor, dice, aquí queda alguien todavía que quiere hablar con usted. Ay, pero ¿será alguien que yo ofendí con eso? Algo así. Bueno, viene para acá un muchacho bien trajeado, bien elegante, como de unos 20 años, 18, 20 años por ahí. Y me dice, pastor, dice, yo soy uno de ellos. ¿Qué usted le dice? Usted mencionó como 10 cosas diferentes. Ladrones, chismosos, prostitutas, homosexuales. ¿Y de qué clase tú eres? Dice, yo soy homosexual. ¿Y qué tú quieres que haga contigo? Yo mismo le había hecho el llamado, diciendo que Dios los cura. Y ahora estoy preguntando, ¿qué tú quieres que yo haga? Dice, porque dijo que Jesús cura eso. Yo no quiero más esto. Pues vamos para la oficina. Nos fuimos para la oficina, llamamos a los ancianos, a mi esposa, y ungimos al muchacho. A los pocos días, ¡bum!, me quitaron de la iglesia. Al año más o menos, no recuerdo, no tomen el tiempo en cuenta, me invitaron a la iglesia una semana de oración. Cuando llego allí, un muchachón, pastor, ¿cómo está mi pastor? ¿Y quién tú eres, chico? Pues no se acuerda de mí, pastor. La verdad que no te reconozco. Al año se me había olvidado la cara del muchacho, porque no tenía ni vergüenza para mirarlo. ¿Quién tú eres? Yo soy aquel patito.
Yo soy aquel que le pedí a usted que me librara el Señor de esta maldad de ser un homosexual. Yo quiero ser un hombre. Y me dice enseguida, y me voy a casar, ya me bauticé, me voy a casar. ¿Cuál es la señal? Que es un machito ahora. Así que Dios también puede cuidar. Que sea más difícil, porque el individuo se ha separado voluntariamente de Dios, pero no es imposible para Jesús. Así que nosotros tenemos que vivir agradecidos de que tenemos un Dios que es capaz. No importa lo que usted sea, no importa lo que usted practique, no importa la vida que usted lleve. Si nosotros tenemos esa unidad que Jesús está esperando de nosotros, con Él, no hay nada imposible para Él. Nada. Absolutamente nada. Y termino mi listita aquí. Régimen Pro Salud. El régimen Pro Salud está ahí. Lleva casi 30 años el régimen Pro Salud. Para que lo practiquemos y vivamos. Dejar de matar a los animalitos, dejar de molestarlos, tranquilos, déjenlos tranquilos. Comer limpio, comer agradable, mantener nuestro físico, cuidar del templo del espíritu. El amor y la unidad, ya hemos hablado suficiente de ello. Asistencia a los cultos, pero no asistencia a tiempo. Que es triste ver cómo comenzamos la escuela sabática, nuestros hermanos de la escuela sabática se preparan y hay 6 personas en la escuela sabática. Servicio, servir. ¿Ustedes saben qué hace falta en la iglesia? Hace falta de toda clase de gente. Yo me recuerdo que mi suegro, el padre de mi esposa, él decía, en toda labor hace falta un mayordomo, un indio y un capataz, un mirón, decía él. ¿Hace falta qué cosa? Un mayordomo, un indio y un mirón. Entonces, ¿te has fijado que eso? Que aquí, como mientras estábamos construyendo la iglesia, yo me acuerdo que Bernabé se metió un clavo aquí un día, construyó esta plataforma, era más alta, era como, tenía como otro pie más. Y estaba aquí ese día la hermana Reyes, con el hermano Reyes, sentadita, siempre se sentaba por aquí. Y no habíamos todavía inaugurado la casa. Entonces ella mira así y se para y viene para acá y dice, pastor, dice, ¿cómo te van a hacer esta plataforma tan alta? Dice, aquí no tiene que remangarse la falda para subir hasta acá arriba, hace falta un helicóptero para subir aquí arriba. Esto no sirve. Bernabé tumba esto y Bernabé arrancó toda la parte de arriba. Iba casi un pie más alto que esto. Quedaba alta la plataforma. Y la hermana Reyes protestó. En ese momento la hermana Reyes no era el carpintero, era una mirona. Hace falta los mirones. No hacen nada, pero están chequeando. Uy, tú estás torcido por aquí. Es diferente color, como así nos pasó. Nosotros pintamos aquí y lo que pasó es que la pintura nos costó muy cara. Y ya estábamos sin dinero. Así que cuando hizo falta pintar por allá, compramos pintura más cobarde, más barata. Y enseguida vino una hermana. Oye, pero esto está diferente, dice la hermana. Esto no sirve. Sí. Hermana, sí sirve. No, pastor, no. Esto no sirve. Dice, eso es diferente color. Hermana, miren, es igual color. No. Y tuvimos que pintar otra vez. Otra mirona. Así que en la iglesia hace falta el pastor, hace falta los ancianos, hace falta las diaconisas, hace falta los diáconos. Unos diáconos son más atrevidos que otros, son más serviciales, pero hacen falta. Y entonces todo eso que usted coge, lo reúne, lo une y forma una iglesia poderosísima. Termino, esta es la última que tengo para ustedes ahora. Y es el testimonio de una vida cristiana en el hogar, en la iglesia, en el trabajo. Nosotros somos luces. Dice Pablo que somos cartas abiertas y nosotros debemos responder a eso, de representar a Jesús en cualquier momento, donde quiera que estemos, en el hogar,
Yo recuerdo perfectamente que una vez fue un muchachón a la iglesia, no aquí, en otro lugar. Y yo veía que cuando yo me bajaba aquí ya, ¡bum!, y él salía como una bala por detrás. Yo pregunté otra vez, ¿quién es este muchacho? Ah, dice, ese es un muchacho que el papá fue anciano de aquí de la iglesia, pero esos muchachos son unos locos, son unos atrevidos, y andan en cuanta cosa hay. Y pensé que no le pongan atención, perdón. Al sábado siguiente, otra vez atrás. Así que al sábado siguiente, yo le dije al director de diácono, tú me paras allá y no sale nadie hasta que yo salga. Si tú ves que alguien sale, esos que salen corriendo porque tienen hambre, y nos demoramos un poquito, me los aguantas ahí. Pero aquel muchacho, efectivamente lo cogí allá. Vean qué quinto eres, chico. Déjame hablar contigo, déjame saludarte. Como una cara ahí, nosotros decimos una cara de tusa, ¿no? ¿Sabes con una cara de tusa? Cuando se come el maíz y queda fea. Dame tu dirección para hacerte una visita. Cuando subimos allá a su casa, efectivamente, vivía en un áric, un cuartito así allá arriba, una casa de 3 o 4 pisos. La casa adornada de mujeres sin vestido y aquello parecía un escenario feo. Muchachos, ¿pero qué es esto? Si aquí no se puede ni levantar la cara con toda esta película, ¿qué? Esto fue lo que creó mi padre, dice. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver tu padre con esto? Porque mi padre era tremendo hipócrita, dice. Anciano de la iglesia y predicaba en la iglesia, pero cuando salíamos hasta puñetazos le dábamos a mi mamá en el carro. Salíamos peleados de la casa y llegábamos peleados a la casa otra vez. Y ofendía a mi mamá, con razón se le fue a mi mamá de al lado de él. Y nosotros nos fuimos, 3 hermanos o 4 que eran. Qué testimonio más triste cuando un cristiano que dice que está unido a Cristo es capaz de abochornar, ofender a su esposa, de acusarla, de atreverse, de ser tan cobarde, de tocar a su esposa con un puño. Porque eso es un cobarde. Yo diría, más fácil se salva un homosexual, una lesbiana, que un abusador de mujeres. Ese es el testimonio que no queremos dar a la gente del mundo. Cuando robamos, cuando transgredimos el sábado y nos aparecemos ahí al trabajo. Termino con esto. Yo fui invitado allá a la Florida a una semana de oración y hablé de los temas de los adventistas, los temas comunes que pasan en la iglesia. Entonces hablé de aquellos que han ofendido, han apostatado a Dios, de Dios, con el sábado. Entonces cuando salí ese día de predicar, salió un señor ahí, un hombre, yo no lo conocía, no lo había visto. Me dice, yo quiero hacerle esta historia a usted, pastor, porque usted ve lo que le pasa a los cobardes, a los que apostatan y transgreden el mandamiento. Yo trabajaba escondido, venía una vez al mes a la iglesia, el resto de la iglesia, de los sábados del mes, yo me iba a trabajar. Pero mantenía aquí mi carita, ¿no? No pude venir, no, me fui a otra iglesia, un montón de historias de esas. No pude llegar porque estaba enfermo, pero era trabajando. Así que él llega ese día al trabajo, habían puesto un nuevo mayordomo, y entonces él llega a ponchar su tarjeta, y cuando va a ponchar la tarjeta, el mayordomo le dice, no ponches, te puedes ir como tú quieras. ¿Pero por qué? Dice. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no confío en los ex-adventistas. Y menos en los adventistas que dicen que son adventistas, pero transgreden el sábado, fuera de aquí. Y lo votó. Porque el mayordomo era un ex-adventista. Y él sabía que un ex-adventista es un 0 a la izquierda. Un hombre que ha traicionado a Dios. Una mujer que ha traicionado a Dios. Así que el ejemplo que yo puse predicando el sábado, él lo había sufrido. Había engañado, había roto la unidad con Dios. Hermano, hermana, visita que estás aquí, miembro de otra iglesia, etc.
El día que tú rompes la unidad con Cristo, la unidad que Él exige que tengamos, y esa unidad se puede romper de cualquier manera, muy fácil, muy fácil. Tú rompes esa unidad, rompiste el eslabón de seguridad que tú tenías para salvarte. Y el diablo te estás poniendo voluntariamente en manos de él para que él haga contigo lo que él le dé la gana hacer contigo. Rompiste la conexión con Jesús. Limpia, hermano, querido, hermana, limpia todo lo que impida que tú puedas seguir en unidad con Cristo Jesús. Esa es mi oración y mi deseo. Creo que tenemos ahora un último himno. Les deseo a todos ustedes que tengan un año muy feliz y muy lindo en unidad con Cristo y los unos con los otros. Aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, estaremos ahí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Nos deseamos libres de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firmes la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos ahí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén. Padre querido, que tu morada es en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tu unión con el Padre nadie pudo quebrantarla. Al contrario, a través, como dice Primera de Pedro 1:7, que vienen las pruebas y venían las dificultades, tú dependías más del Padre. Permite que así seamos nosotros, dependiendo del Padre, dependiendo de Jesús, nuestro Redentor, nuestro intercesor. Y a medida que este mundo llega a su fin, las cosas se ponen más peligrosas, más difíciles. Nuestra fe ha de ser probada, que podamos mantener una unión insolvable, una unión que no se puede romper de ninguna manera, ni con nadie, ni nadie. Gracias, Señor, por eso. Danos tu compañía agradable en el resto de este sábado y que podamos mantener nuestra buena relación con Jesús y los unos con los otros.
Y te damos gracias por ello en el nombre y los méritos de Jesús. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán y la trompeta finalmente sonará. Guerras y rumores de guerras oirás, nación contra nación se levantarán, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. Todo ojo le verá, todo ojo le verá. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán y la trompeta finalmente sonará. Lo mortal se vestirá de inmortalidad, lo corrupto incorruptible al fin será. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Todo ojo le verá, sí, todo ojo le verá. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán y la trompeta finalmente sonará.